de transformación digital. Este tema es 2020, una oportunidad para la transformación digital. Hoy tenemos con nosotros a Amelia Paniagua, es experta en transformación digital y es CEO de Caribe Media. Para los que no saben directamente qué es, pues todos sí saben qué son las páginas amarillas. Nos pueden escribir sus preguntas por la sesión de preguntas y respuestas de Zoom, el Q&A que aparece en Zoom, o por el chat. Nosotros vamos a tener una sesión de unos 35 minutos a 40 minutos con Amelia y al final pues tendremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Los micrófonos se mantendrán en silencio, de manera que por favor nos pasen por escritos sus preguntas. Sin quitarle más tiempo a Amelia, que nos trae un tema bastante abundante, donde el reto es mantenernos dentro del rango del tiempo, le doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí, Amelia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eric, por esa introducción y por la invitación. Confírmame si se escucha bien. Muy bien, Amelia. Excelente. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, Eric. Gracias al Centro de MIPYMES de Varna y al Ministerio de Industria y Comercio por invitarnos. Y sobre todo a todos ustedes que me van a permitir en este espacio de tiempo contarles una historia y lo que ha sido mi experiencia en términos de transformación digital. Cuando queremos hablar de transformación digital hay que tratar de simplificarlo porque quizás se puede percibir como un concepto, como un tema muy amplio. Lo es, pero para introducir el tema yo quisiera tratar de simplificarlo hablando de una historia particular de transformación digital que me pasó, algo que me pasó a mí en el día de ayer y es relacionado con los preescolares. Voy a iniciar hablando de un preescolar, sí, Eric, de un preescolar. Como todos sabemos, los centros docentes están últimamente activos con el tema del año escolar 2020-2021 y pues están muy activos contactando a los padres y explicando cómo ellos van a optar o cómo van a iniciar este año escolar con la modalidad virtual. Y cómo estos centros se han preparado, cómo se han transformado digitalmente para continuar y para no interrumpir más de lo que ya se ha interrumpido, lo que es el año escolar o la escolaridad de nuestros hijos y del país. Pues algo muy interesante que me pasó ayer era que cuando estaba yo en esta reunión donde me estaban explicando cómo ese centro se había transformado, pasaron una diapositiva donde presentaban 4 pasos que dieron ellos para transformar su negocio. Importante destacar que en la escolaridad, la edad de la parte de preescolar va de 1 a 5 años. O sea que, y dada la naturaleza de esos niños han sido altamente impactados con esta situación sanitaria que tenemos y donde de los 1 a los 5 años, bueno, desde que nacen hasta los 5 años, el crecimiento educativo, la necesidad o la educación integral que tiene que tener un niño, el crecimiento académico, formativo, emocional, de relación que tiene un niño es importante. Y como un centro, o sea, eso me llamó mucho la atención, como un centro de preescolar rompe esa barrera y manteniendo firmemente su vocación de educación sobre esta situación. Y básicamente, y recuérdense que en un preescolar esto es crayolas, colores, cuentos, historias, reírse, compartir, aprender de reglas, aprender de turnos. Pues cómo este centro piensa dar inicio al año escolar, por lo menos desde aquí hasta noviembre, que son las fechas más o menos que tenemos claras de qué va a pasar. En el área escolar. Bueno, con una diapositiva de ayer yo tuve esa experiencia de transformación digital con ellos y ellos dieron 4 pasos. El primer paso fue dotar de dispositivos electrónicos a las profesoras, a las educadoras.
en un preescolar. O sea, en un preescolar no hay computadoras, donde hay computadoras es quizás en el área administrativa, en el área técnica, pero dotar a ese equipo de tecnología, de equipos. Ese fue el primer paso que nos comunicaron que dieron dentro de la transformación digital del centro. El segundo paso que dieron era adquirir sistemas de videollamada, Zoom, Microsoft Teams, Microsoft 365, adquirir una forma de llevar, de comunicarse y de poder, una plataforma para poder comunicarse con las casas y traspasar esa barrera de la virtualidad. Donde los niños pues se van con sus materiales a la casa, pero desde esa plataforma poder comunicarse con las personas que van a facilitar el trabajo allá para que el niño pueda continuar o pueda iniciar esa parte formativa importante en estos momentos. Primero, hablé de equipos. Segundo, hablé de plataformas de comunicación. El tercer punto era un sistema donde ellos puedan gestionar el aprendizaje. Un sistema de aprendizaje era utilizar una app para, conectados con las casas, poder darle seguimiento al progreso del niño y donde hay una interacción de que el niño está coloreando dentro del círculo, el niño está trazando correctamente, está manipulando masillas, o sea, cómo lo está haciendo todo. Pues esa inversión en esa tecnología, en esas licencias, es algo también que está haciendo el centro. Y lo otro que está haciendo es conectando el plantel completo conectando el plantel con Wi-Fi, o sea, colocando Wi-Fi en todas las áreas de la escuela. Eso, señores, es, resumiendo, transformación digital. Y ahí voy, me permito, Eric, empezar a compartir pantalla para introducir el tema y empezar a conversar sobre transformación digital. ¿De acuerdo? Eric, voy a compartir. ¿Me confirmas, please, si se está proyectando? Adelante, Amelia. A ver, ahí ven la... Muy bien. Perfecto. Vamos a ver transformación digital. A ver. Uy. Perdón, Eric. Dame un segundito. Ahí, bien. ¿Qué es transformación digital? Transformación digital no es más que utilizar o integrar tecnología en las áreas del negocio. Y de esta forma se puede cambiar cómo operamos y cómo ofrecemos valor a nuestros clientes. Una parte importante de esta adopción de tecnología o de integrar tecnología en las áreas de negocio tiene que ver mucho con la cultura, de cómo se establece, cómo primero tiene que haber una convicción de que se necesita una aceptación de la realidad y de que realmente se necesita esta transformación digital en nuestras diferentes áreas operativas o en los diferentes sectores en los que nos estamos desenvolviendo y cómo se debe de crear una cultura de cambio constante. ¿Para qué? Para experimentar con tecnologías, para aprender, para crear nuevas soluciones digitales. O sea que realmente no solamente es integrar esa tecnología, no es simplemente tú contratar a alguien que te va a acompañar a ti como empresa en una transformación digital. También incluye una parte muy importante cultural, es de cómo tú internamente en la organización creas esa cultura de cambio. Todos estamos siempre hay resistencias a cómo hacemos las cosas. Y el tú tratar de vender esa cultura de cambio constante dentro de las organizaciones es algo importante y debe de acompañarse cuando estamos hablando de transformación digital, cuando tomamos la decisión de transformar digitalmente nuestra forma de operar o nuestra forma de conectarnos con nuestros clientes. Según un estudio, las fuentes de toda esta presentación y de donde me apoyo está al final, Eric, de la presentación, pero según una entrevista que estuve viendo yo de expertos en transformación digital en Estados Unidos, ellos dicen algo muy interesante y es que el 20% de las empresas, estoy hablando de Estados Unidos, no aquí en República Dominicana, pero en Estados Unidos el 20% de las empresas creen
que ya lo lograron, o sea, que ya se transformaron digitalmente. Un 50% están trabajando en ello y un 30% simplemente no han iniciado. Eso es más o menos un poquito de lo que está pasando en las empresas en términos de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de que cuando una empresa adquiere un nuevo CRM o un ERP, esa empresa se está transformando digitalmente. Cuando lo utiliza ¿y para qué se utiliza este sistema? Bueno, pues para manejar un inventario de productos, para manejar la cadena de compras dentro de la empresa, para manejar sus ventas, sus procesos de facturación, para manejar todo lo que tiene que ver con contabilidad, que está muy conectado a todo, inventario, a compras, a ventas. Cuando quiere tener un sistema integrado de servicio al cliente, cuando compra una central telefónica porque quiera establecer una estrategia de telemarketing, cuando introduce en su proceso, en su flujo de negocio, una plataforma de logística, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando se montan con Hugo o con alguna plataforma de distribución, cuando tú adoptas cualquier elemento tecnológico dentro de tu operación para poder ser más eficiente y para ser más ágil, todo eso, y cuando tú adoptas tecnología, todo eso se llama transformación digital. Cuando, por ejemplo, utilizamos WhatsApp para recibir órdenes de compras, cuando hacemos campañas en las redes sociales para promocionar productos y servicios, cuando creamos una tienda online con una plataforma de pago con Azul, conectado con Carnet o con VisaNet, todo esto es transformación digital. Por ejemplo, el Departamento de Contabilidad, cuando tiene que subir el 606 y el 607 todos los meses, eso también se considera transformación digital, tú mandar esa información digitalizada. O sea que todo está envuelto, todos estos puntos consisten o tienen que ver mucho con lo que es transformación digital. Por ejemplo, algo también, el tú tener todos tus servidores o todos tus en la nube, eso también es transformación digital. Entonces, hay factores de cambio que inciden y generan en las empresas la necesidad de esa transformación. Y hay reguladores del cambio, que son aquellos elementos que le dan velocidad a las empresas para poder lograr esa transformación. Y voy a entrar ahí en los factores de cambio. Un factor de cambio es la introducción o el tener acceso a tecnología. Eso es un factor de cambio. Los dispositivos móviles es un factor de cambio. La penetración de Internet es un factor de cambio. Los nuevos sistemas, plataformas de pago, máquinas, toda la tecnología que se puede implementar en una organización para ser más eficiente son factores que inciden en el cambio. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos y la adopción de esta tecnología retan a las empresas en términos de competitividad. Retan a las empresas de una misma industria a montarse en esos cambios tecnológicos porque al final del día o son más rentables o son más ágiles o dan un mejor servicio a las empresas. Por lo tanto, son factores de cambio y que de alguna forma afectan a las empresas o las promueve para que se transformen digitalmente hablando. También están los cambios en el mercado y eso es algo que lo vivimos bastante en los últimos meses. Está primero, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Cuál es el patrón de consumo o cuál es el patrón de las personas en su proceso de toma de decisiones para productos y servicios? Cómo las personas, ¿dónde están las personas? Están conectadas en los dispositivos móviles. Por ejemplo, la introducción o este auge que hay ahora con el uso de los celulares, eso es un factor que genera cambio, o sea, un factor de cambio, perdón, que genera la necesidad de la transformación. Todos nosotros dedicamos mucho tiempo y tenemos mucho tiempo empleado en las pantallas de los celulares.
Esto es una realidad y el que quiera confrontar con esa realidad nada más tiene que ir a su parte de settings en su celular y el sistema te dice qué cantidad de tiempo has durado tú frente a tu dispositivo móvil al día. Estamos hablando entre 6 y 8 horas promedio al día pegados de un dispositivo móvil. Claro, no son constantes, son miro WhatsApp y me voy. Ese tiempo y ese cambio en el mercado y de cómo el mercado consume información para tomar sus decisiones de compra, cuando sigo un influencer en las redes sociales o cuando estoy viendo los reviews y ratings en Amazon de un producto o un servicio que quiero adquirir, pues ese cambio en el mercado y en ese consumo, eso es un factor de cambio que genera al mismo tiempo esa necesidad de transformación. Y luego están los cambios de desempeño dentro de las empresas. Pueden haber dos cambios, voy a decir dos y pueden haber mucho, pero voy a hablar de dos. Puedo hablar de un cambio en el desempeño, que es una empresa que tiene una alta demanda y que no necesariamente está preparada tecnológicamente para satisfacer esa demanda a tiempo. Eso es un cambio del desempeño que genera la necesidad de tú transformarte digitalmente, de ser más ágil. Hay otro ejemplo que es que te estás quedando atrás en ventas porque de alguna forma no te conectas con tu mercado o porque tu producto o tu servicio no tiene esos atributos que están buscando otros, que están buscando tu mercado meta y que quizás un competidor lo tiene. Esos cambios de desempeño, ese factor de cambio, genera también en las empresas una necesidad de transformación. Entonces, empezando, ¿qué nos mueve a transformarnos? Los cambios tecnológicos, los cambios en el mercado y el cambio en el desempeño. Ahora, ¿qué regula el cambio? O ¿qué te da la velocidad? Que es muy importante y lo vivimos en el tema de, lo vivimos, o sea, de verdad, por eso te digo que es una, por eso que es una oportunidad el 2020. ¿Qué lidera esta velocidad del cambio? La innovación. Que la tecnología, todo aquello que te haga ser más rápido o más eficiente o más costo efectivo, que tu rentabilidad suba, todo eso, o que te permita conectarte mejor con tu cliente, todo eso es innovación y todo eso genera una velocidad en el cambio. La agilidad es algo muy importante, la capacidad de tú estar en todo momento conectado con tu mercado, pase lo que pase. Y me voy a entrar en otra historia que quiero comentarles. Hace unos meses, no, yo creo que ya casi un año, se estaba hablando, se estaba escuchando mucho de cómo un grupo de hackers, de manera en Estados Unidos, estaban atacando empresas y lo que hacían era que cogían tu base de datos, te la encriptaban, se metían en tu sistema, ¿verdad? Se te metía un virus o un ransomware en tu sistema, encriptaban tu base de datos y luego te contactaban y te decían, mira, yo aquí tengo tu base de datos. Si tú quieres que yo te devuelva tu base de datos encriptada, no puedes ver, Eric, ni tus órdenes de compra, no puedes ver nada. Te encriptaron tu sistema, estás abajo y te dice, mira, si tú quieres que yo te devuelva tu base de datos, yo te la devuelvo, pero a cambio de una cantidad importante de bitcoins o de cientos de miles de dólares. A cambio de que yo darte tu base de datos con tu decodificador. ¿Sabes qué, Amelia? Que en nuestro centro tuvimos una MIPYMES que le pasó eso y perdió toda su información porque decidió no pagar. Claro. Y no se la devolvieron. Claro, ¿no? Y esto es una realidad y esto es algo que muchas empresas están, y esto no es Estados Unidos, como dices tú, Eric. No, esto pasa a todos los días, a todas horas. Los bancos comerciales viven bombardeados de personas tratando de entrar en esos sistemas y tienen unos sistemas y mucha seguridad. Pero lo que te quiero decir, sí, le puede pasar a cualquiera. Ahora, el tema de esa empresa, cómo es ágil o cómo se prepara tecnológicamente para evitar esta situación, pues teniendo un sistema de recuperación rápido. Es decir, que si yo tengo todo en la nube, mis aplicativos o mis bases de datos, y yo recibo un ataque de esta forma, yo poder ir a mi nube, buscar mi información, que tengo un backup quizás de las últimas 24 horas, y yo en 24 horas estoy de nuevo en el mercado. Es cómo tú te proteges como empresa para que tu tiempo fuera del mercado no se vea impactado por nada.
Y también es parte de lo que es transformación digital, la agilidad que tú tienes en tu permanecer en tu mercado conectado en todo momento. Por ejemplo, los supermercados durante este periodo de la cuarentena. De repente los supermercados se montaron en una plataforma e-commerce y de repente tú empezabas a tener las facilidades de tú recibir en tu casa tus compras en el supermercado. Eso es agilidad, ese proceso ágil que hay, esa aceleración que el factor es cambios en el mercado, sumado con una capacidad de innovación y agilidad a tú montarte en esa nueva situación, eso te permite, eso es parte de transformación digital y te permite tú mantenerte en todo momento en tu mercado y mejorar el desempeño de tu empresa, de tu organización. Y otro tema está la colaboración, de cómo tú, como entidad única, no te las sabes todas. En el sentido de que necesitas, no dependes de otras entidades para tú poder adoptar innovación y agilidad en tu proceso. Tú dependes, por ejemplo, si tienes una tienda online, tú dependes de la plataforma de pago de cualquier empresa que tenga esta plataforma de pago. O tú dependes, por ejemplo, si eres un restaurante, pues depende de la redistribución de Uber Eats o de Hugo. ¿Cómo esa colaboración con empresas que están quizás especializadas en una área de tu industria que necesitas para tu transformación, para tu approach al mercado, para tu go-to-market, eso también lidera y te ayuda a ti como empresa en la velocidad, en la adopción del cambio y en la transformación. Entonces, todo esto aterrizado a una empresa, ¿qué es lo que hay que cambiar? Miren, hay que cambiar tus métodos, hay que cambiar la gente en el sentido de que la gente tiene que entender de que se necesita ese cambio y empoderarse de ese cambio y crear esa cultura de cambio. Tienes que cambiar quizás máquinas o adoptar máquinas nuevas o equipos y quizás materiales que te permitan ser más ágiles. Todo eso se cambia, ¿para qué? Para cambiar tu producto, para cambiar tu oferta o cambiar tu cadena de suministro o tu cadena de valor. Esas son las cosas que dentro de la empresa operativamente se cambian. ¿Para qué? Pues para mejorar tu desempeño, para tú crecer, para tú tener una ventaja competitiva frente a un competidor, para tú lograr satisfacción de tus clientes, para tú estar en cumplimiento. Hay mucho tema de transformación digital que tiene que ver con que hay ciertas empresas que tienen regulaciones que te demandan tú tener tecnología incorporada en tu negocio. Para sobrevivir, eso es una realidad, para diversificarte, para ser más productivo y también para tú tener una cultura organizacional que sea atractiva incluso en el mercado laboral, de que tu empresa se vea como una empresa atractiva. ¿Por qué? Porque apuesta a la transformación digital y apuesta a la innovación y al progreso continuo. Esto es una forma rápida, Eric, de tratar de explicar en qué consiste este ecosistema de transformación digital. Bien, a ver, muy bien, Amelia. Seguimos. ¿Qué ha pasado con el mercado? Pues miren, algo que ha cambiado de manera importante o algo que va de la mano, más bien, con los cambios, con la transformación digital, es el cambio en el patrón de consumo de información de la gente, de los consumidores, de nuestros clientes. Lo primero es los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles vinieron a transformarnos a todos. Y así como transforman a las personas, así transforman también las experiencias de nuestros clientes con nosotros, que somos empresas que nos dedicamos a ofrecer un producto y servicio. Y los dispositivos móviles son hoy día la puerta de acceso a contenido y a experiencias con los clientes. Eso es una realidad. Luego, la otra realidad que ha cambiado el patrón y el consumo de información es el incremento de la penetración y el acceso de Internet. Eso, a medida que el Internet va penetrando, y tengo una gráfica muy chula que les voy a presentar de cómo ha evolucionado el Internet en los últimos 29 años, el incremento en la penetración y el acceso de Internet hace que los patrones de consumo de información y de decisiones de compra de las personas cambien. Así que eso ha sido un factor bastante interesante en tendencias relacionadas a esta transformación digital. El alto porcentaje del tiempo que dura la gente dedicada a consumir contenido digital, en los dispositivos móviles es súper alto.
La gente está conectada la mayor parte del tiempo. O sea, la gente le da pánico cuando se separa de este dispositivo, pánico le da. Al que se le queda el celular en su casa, se devuelve. ¿Por qué? Porque se le quedó su computadora personal, se le quedó. Y tiene que devolverse y va a llegar tarde al trabajo y le va a decir, jefe, llegué tarde porque no tenía... Y el jefe le va a decir, muy bien, no puede venir aquí. Lo que le quiero decir es eso, o sea, que es algo que nos sentimos que nos falta un brazo. Y es muy importante entenderlo. También los consumidores, esto es algo importante, tienen menos paciencia que nunca ahora mismo con una experiencia pobre con un producto y servicio. ¿Por qué? Porque la competencia está alta. Y la barra crece cada vez más. Si alguien entra en una página de internet y es difícil de navegar o carga lento o no está hábil para verse en un dispositivo móvil, el cliente se bloquea. O sea, y la tolerancia a las experiencias realmente baja de una forma interesante. Ahora hay un nuevo consumo de tecnología y cada vez hay diferentes consumos de tecnología. Por ejemplo, ahora se utiliza mucho la voz, no solamente para mandar voice messages por WhatsApp, se utiliza mucho la voz para tú, cuando estás en la barra de Google y quieres buscar, mira, quiero buscar la ferretería que me queda más cerca, pues Google te la identifica, tú por voz, Google te puede identificar y te hace la simulación de la búsqueda. También Echo y Alexa. Alexa canta Baby Shark. Alexa te lo hace. Entonces, ese tema de consumo de voz ese consumo de tecnologías nuevas, en específico la de voz, es algo que vamos a ver mucho en el futuro y que se está invirtiendo y se está apostando mucho. Algo importante, y es el consumo. Ya todo este tema de la cuarentena ha incrementado mucho lo que es el consumo digital. Aunque la mayoría de los usuarios van físicamente a los establecimientos, las compras online son cada vez más. No es que se va a perder esa personalización, o sea, no es que nos vamos a convertir en hologramas ni virtualmente de momento, pero así como las personas están yendo físicamente a los establecimientos, también lo hacen a través de plataformas digitales. O sea que ese incremento en las compras online se ha visto reflejado en los últimos años y se proyecta que va a continuar. También hay nuevos productos y servicios que están entrando en el mercado, por ejemplo, Netflix, Spotify, Uber. Esos, bueno, tienen un tiempo ya, pero esos nuevos servicios que han calado muy bien en los consumidores, cada vez están generándose y están creando unos niveles de engagement o unos niveles de identificación de los usuarios muy altos. Un tema interesantísimo está el contenido personalizado. Eso es una tendencia en tecnología interesante. Los portales web, Google, las diferentes páginas web, las redes sociales, están utilizando tecnología para, dependiendo de tu patrón de uso y consumo de información en las redes sociales o en los buscadores de Google o entrando en una página web, crean de ti un perfil y crean de ti un perfil con tus gustos y con cuáles son tus preferencias. Eso que te dice, mira, acepto los cookies, los famosos cookies que tú tienes que aceptar cuando entres en una página. Eso lo que estás diciéndole a esa página es, te estoy permitiendo que como perfil, que mi perfil de compra lo puedas utilizar para alguien que le interesa saber cuáles son mis gustos y preferencias. No sé si te ha pasado, Eric, que tú compras algo en Amazon y de repente, o lo tienes en tu carrito en Amazon, y de repente te metes en el listino, en el diario libre, y te persigue ese anuncio o ese item que tú tienes en tu cart. Pues ese tipo de contenido, esa tecnología que se está utilizando últimamente para perfilarte a ti como consumidor, es una tendencia también de transformación digital que viene rimbombando por ahí. Y está las redes sociales, y está la influencia y la confianza que están generando
las redes sociales o los reviews o las recomendaciones de productos y servicios. Eso ahora está afectando mucho el consumo. ¿Quién compró algo? ¿Quién está promoviendo algo? ¿Cuántos reviews tuvo este ítem o este producto? ¿Qué dice la gente que ha tenido una experiencia con ese producto o servicio? Eso es algo, es una tendencia de consumo que influye mucho en la decisión de compra de las personas. O sea que en general, todo esto esto que les estoy comentando aquí, lo que ha hecho es generar o apoyar. Esto es cómo el mercado está transformándose o cómo el mercado está generando esa presión de cambio hacia estas necesidades o hacia este tipo de consumo de las diferentes empresas. Luego nos vamos ahora a qué pasó durante la cuarentena. O sea, de qué forma el 2020 o qué tendencia hubo en todos nosotros durante ese periodo de confinamiento mundial que tuvimos. Pues el desempeño del primer semestre del 2020 en términos de transformación digital de los usuarios, lo primero es un incremento significativo en las actividades digitales, especialmente en aquellos países donde hubo una estricta restricción y confinamiento debido al COVID-19. O sea, el incremento en el consumo digital, como todos lo sabemos, eso fue una realidad. Lo segundo es que hubo un incremento significativo en el uso de las redes sociales, siendo el centro de la atención las llamadas por video. Todos esos, miren, ya todos tenemos una maestría en uso de Zoom y de Microsoft Teams y de cómo ese ha sido el centro de la atención durante yo lo usaba, yo usaba Zoom, pero yo vine a perfeccionar mis técnicas en Zoom y cómo compartir y cómo invitar y cómo motivar. O sea, yo me hice una experta durante este periodo de cuarentena y eso pasó a todos. Cómo nos comunicábamos, cómo nos conectábamos con aquella persona que no podíamos estar cerca, pues definitivamente que eso fue algo que sucedió. Siendo Instagram dentro de las redes sociales la red social que tuvo un hito importante en crecimiento en términos de audiencia durante este periodo. Hubo durante este periodo una acelerada adopción a plataformas e-commerce, particularmente en el área de compra de comidas. Eso lo vivimos todo también, no tengo que entrar mucho en detalle. Hubo mucho incremento en juegos de video y en los eSports. Estos eSports son aquellos lugares donde las personas se crean ligas y juegan béisbol o fútbol o la FIFA. Bueno, pues incrementó significativamente el uso o el incremento de videojuegos y juegos online durante este periodo. Pasamos a tener más del 50% de la población mundial usando redes sociales de forma activa, o sea, de forma consistente. Antes era menos de la mitad de la población, ya un poquito más de la mitad de la población pasa a utilizar activamente las redes sociales. Muchos hábitos de todo esto que les estoy explicando durante el confinamiento del COVID persisten. No sé qué, a pesar de que abrimos, de que estamos de una forma escalada abriéndonos como empresas, muchos de esos hábitos se mantienen, o sea que persisten después de esta cuarentena. TikTok se hace global, pero su crecimiento en el futuro va a ser un reto interesante, pero realmente fue algo que sucedió y algo que mantuvo a la gente bastante activa durante las redes sociales. Y la búsqueda de productos y servicios evolucionó bastante, con importantes implicaciones en las marcas, el uso de voz, el reconocimiento de imágenes. O sea que estuvo bastante activo el consumo digital y los cambios en el patrón de consumo de las personas durante todo este periodo del COVID. Yo voy a hablar rápidamente de esto. Miren, sí, eso lo pasamos rapidito porque me gustaría escuchar, Amelia, la historia de transformación. La historia, voy para allá. Pues miren, básicamente lo que quiero decir con esta imagen del mundo y con esta imagen de República Dominicana es que sigue en crecimiento.
que el crecimiento del uso de teléfonos móviles, el uso de Internet y el uso de las redes sociales ha incrementado a una mayor velocidad que el incremento de la población. Así que tanto en el mercado global como en la República Dominicana, esto se mantiene creciendo. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poquito de los retos de Páginas Amarillas. Páginas Amarillas es un medio impreso que se dedica, que lo que hace, su naturaleza de negocio es conectar a negocios con su mercado de consumidor. ¿A través de qué? A través de una organización de todos los listados, de todos los negocios en la República Dominicana en ese libro impreso. Y conecta con ¿qué? Con publicidad, con anuncios destacados, imágenes desplegadas y cómo tú de una manera clasificada clasificas los 80,000 negocios que hay en la República Dominicana en un solo lugar. Eso es la versión impresa de Páginas Amarillas. Y voy a hablar en el 98, en el 1998, nosotros desarrollamos páginasamarillas.com.do, o la página virtual de páginasamarillas.com.do. Y me voy a detener ahí un momento para explicarle cómo hicimos ese salto en el 98, cuando el Internet Flash todavía estaba entrando en la República Dominicana. Pues miren, Páginas Amarillas, nosotros en ese momento éramos parte de una compañía, un holding company internacional con headquarters en Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que estaba pasando en Estados Unidos a nivel de transformación digital, nosotros estábamos viendo el comportamiento de esa realidad y estábamos preparándonos nosotros internamente para esa transformación. En el 1996, Puerto Rico, que es parte de nuestra compañía, saca Superpages PR, que es esas páginas amarillas en Superpages, en el 96. Y 2 años después, nosotros lanzamos páginasamarillas.com.do. Por lo tanto, nosotros estar conectados en todo momento a qué está pasando en términos de transformación digital en Estados Unidos, donde la penetración de Internet va mucho más acelerada de lo que estaba pasando en este mercado, nos dio la oportunidad de evolucionar rápidamente, incluso antes del mercado, estar preparados para esa adopción de tecnología. Prueba de ello es que durante ese periodo de tiempo, cuando conversamos con las personas, aquí tenemos mucho de nuestro equipo de trabajo que tiene más de 24 años aquí en la empresa, cuando hablamos con ellos sobre cómo fue ese proceso de transformación, decían, wow, Amelia, mira, en ese periodo de tiempo la gente no entendía el por qué tenía que tener presencia digital. E incluso se le decía, mira, es que te voy a poner gratis en la plataforma digital, pero tienes que estar ahí porque el mercado eventualmente te va a pedir a que estés en una plataforma digital. Por lo tanto, esa digitalización y ese salto de un producto impreso tradicional, tangible, a un producto digital como son las páginas amarillas, pues las páginas amarillas en su versión desktop, y luego cuando vino la evolución digital con los celulares y con la parte de la introducción de los smartphones, ese salto del impreso al desktop o las computadoras personales y el salto de las computadoras personales a dispositivos móviles en la parte web y en la parte app, pues realmente fue toda una experiencia y fue una transición suave, a diferencia de otros medios. ¿Por qué? Porque ya veníamos preparándonos, porque ya veníamos viendo cuál era el comportamiento del mercado, porque veníamos viendo qué estaba pasando en Estados Unidos. Y después de eso, y empezamos, el primer reto que les digo que tuvimos como empresa a nivel de transformación digital fue el cambio de un medio tradicional a un medio, o sea, el tú combinar, porque realmente tenemos que ser realistas. Hay una razón por la cual a nivel de educación estamos pensando en usar radio y en usar televisión, en usar medios tradicionales en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque la penetración del Internet no es 100% en el mercado. Por lo tanto, siempre va a haber un usuario que va a necesitar basarse en un medio tradicional porque no tiene acceso a tecnología. O sea que por eso es que tiene que haber, y durante este proceso de transición siempre había una combinación o un complemento entre una forma tradicional de comunicar publicidad y una forma digital de hacerlo.
Y a eso me refería en las empresas. Tú tienes tu tienda donde tú abres todos los días o tienes tu restaurante, recibes, no te puedes limitar a recibir personas en tu establecimiento. Trata de alguna forma digitalizar o llevar ese servicio a otro nivel, de una forma de una forma transformada. Pues eso pasó con nosotros. O sea que vamos, el reto del medio como medio, el reto del medio con la penetración de Internet y el cambio en el patrón de consumo de información. Luego, el tamaño de los dispositivos, el pasar de un tangible impreso a un tangible desktop y luego a un intangible desktop y luego a una plataforma móvil donde el tamaño del dispositivo es diferente, por lo tanto el tamaño de la exposición de la publicidad es diferente. Ese fue otro reto que vivimos. Y luego viene Google, donde Google es el mejor buscador de contenidos que hay, pero sin embargo Google no genera contenido. Por lo tanto, nosotros lo que establecimos, bueno, Google se utiliza para buscar, pero nosotros tenemos la data de los negocios. Por lo tanto, nosotros, en vez de ver a Google como un competidor, y realmente el que quiera competir a Google, adelante, es muy difícil competir con un monstruo como Google, pues en vez de competir, alianzas. En vez de competir, decirle, bueno, Google, enséñame a mí a cómo yo, en tu buscador, en tu forma de generar contenido a los anunciantes, a los usuarios, cómo yo salgo arriba, cómo tiene que estar optimizada mi página, cómo mi base de datos es relevante para ti. Y crear esa alianza con Google, donde nosotros a partir del 2016 somos Google Premier Partner para pymes. Google nos certifica de que nosotros sabemos y entendemos cómo nosotros colocar publicidad, cómo vender publicidad digital en su plataforma de Google Search, que es el buscador. Eso que te sale, por ejemplo, hotel y que te sale anuncio arriba. Cómo nosotros sí sabemos optimizar esa inversión de las personas, de los clientes. Cómo vender anuncios en la red de banners. Cómo vender anuncios en YouTube. Cómo configurarlos. Cómo hacer el desarrollo o el fulfillment de esa publicidad. Pues lograr alianzas y así lo que hicimos fue incorporar todas estas plataformas que complementan lo que sería un plan de comunicación integral de los clientes en todos los medios tradicionales, digitales, plataformas como Google, Facebook, Instagram, YouTube, Waze, es algo nuevo que tenemos. ¿Cómo tú complementar eso? Y ese es rápidamente como te explico, y esto duró muchos años, lo que es la transformación digital de nuestro negocio a lo que somos hoy día. Bien. Muy interesante, Amelia. A ver, nos quedan unos, diría yo que 5 minutos, pero te voy a dar 10 para ver cómo aceleramos ahí las recomendaciones para los MIPYMES. Ahí tú tienes un par de slides. Sí. Para darnos la oportunidad, porque nos han escrito un par de preguntas y quisiera poder... Ya hay preguntas. Bien, voy a darle rápido. Mire, este ha sido el camino, estos son los últimos 29 años en un slide, no vamos a verlo entero, no se preocupen, pero este ha sido cómo ha evolucionado el mundo. Aquí nos vamos todos a reconocer nuestra edad, porque nos vamos a acordar de muchas cosas aquí. Lo primero es, en el 1991 apenas habían 1 millón de computadoras conectadas. Estamos hablando de hace 29 años. Solamente 1 millón de computadoras conectadas. En el 91 se crean los MP3, y luego lo voy a explicar porque voy a hablar de MP3. En el 91 se crean los MP3 y se crea World Wide Web, el www, para la creación de páginas web. Bien. En el 1994 nace Yahoo. No sé si se acuerdan de Yahoo. Y está Altavista, que era el primer buscador, no sé si se acuerdan. Pues ese fue el primer buscador en Internet que hubo. Luego está Microsoft Windows 95, no sé si se acuerdan. Esa fue la primera apertura de computación personal que esté al alcance de todos, el Windows 95, y que nadie se quería salir del Windows 95 cuando llegó el XP. Pero eso pasó en ese periodo de tiempo y todo esto es parte de la transformación digital que nos lleva a nosotros donde estamos hoy día. Y en el 95 empiezan las primeras transacciones financieras online. O sea, el e-commerce a nivel financiero empieza en el 1995.
En el 96 ya habían 10 millones de computadoras conectadas, en el 1996. Aquí nos vamos todos, todos nos vamos a confesar en edad. ¿Se acuerdan del IRC y el MIRC y el ICQ? Pues esos fueron para mí las primeras redes sociales que hubo en el mundo. Algunos nos acordamos de ellas, algunos no, pero esas fueron las primeras formas de mensajería instantánea que tuvimos nosotros en el mundo. Y en el 1996 llega Hotmail y llega Yahoo como webmail, ¿se acuerdan? En el 96. Bien. En ese año, Casa Matriz, que es nuestro headquarters, lanzan en Puerto Rico, como les decía, las páginas amarillas SuperPages PR. O sea que la cantidad de computadoras conectadas era muy bajo y ya nosotros teníamos en Puerto Rico nuestra página web creada. Luego, en el 98, ya empiezan los consorcios de Comcast, de Microsoft, de Intel, de Cisco, a implementar tecnología para incrementar la velocidad del Internet por fibra. En el 1998, cuando empezó Internet Flash, ¿se acuerdan? Pues bien, pues en el 98 nosotros lanzamos Páginas Amarillas, aquí en la República Dominicana, y empezamos a ofrecer un producto de desarrollo web. Esta es la historia, para que vean qué cerca estuvimos nosotros como medio en todo momento de lo que estaba pasando en todo lo que es el ecosistema digital. En el 98 se integra el teclado en los BlackBerrys, no sé si se acuerdan. En el 98 entra Napster, aquí todo, vuelvo y le digo Napster, que no se acuerda de Napster. ¿Se acuerdan? Napster era el primer peer-to-peer file sharing, o sea, era el primer sistema donde tú de manera digital compartías archivos, en este caso MP3, con otras empresas. Pues ahí nace Napster y tuvo esa novedad. En el 98 nace Google, como lo sabemos. En el 2001 Amazon empieza a ser rentable, nace en el 95, pero empieza a ser rentable en el 2001. En el 2003 empieza el BlackBerry Messenger, nace Skype, nace LinkedIn, nace MySpace, nace iTunes. En el 2004 nace Facebook, Microsoft lanza Bing, se crea YouTube, Google Earth, en el 2006 Twitter, en el 2007 Google Streets. Todas estas tecnologías de alguna forma han incidido en la transformación de los servicios que tenemos ahora. En el 2007 empieza Apple con su lanzamiento de smartphones, en el 2007, la revolución de los smartphones. Y en el 2008 se hace la primera compra online, en el 2008, o sea, hace 12 años, se hace la primera compra en un dispositivo móvil. En el 2006, me lo brinqué, empieza Google a optimizar el Search Engine. Y en el 2011 ya empiezan las empresas a trabajar publicidad de forma programática. ¿Qué es eso? El tú configurar campañas publicitarias que dependiendo de tu perfil como usuario, se te pone a tu disposición la publicidad que necesitas. Empieza eso en el 2011. En el 2013 empiezan los Instagram Ads y ya en el 2013 nosotros en Puerto Rico nos convertimos en Google Resellers en Puerto Rico. Y aquí en República Dominicana lanzamos páginasamarillas.com.do que tenga compatibilidad con dispositivos móviles y el app. En ese momento, ¿se acuerdan? La revolución de los apps, que fue en el 2013. En el 2015 nos volvimos Google Resellers en República Dominicana y luego empezamos a ofrecer anuncios en Google, anuncios en las redes de banners, anuncios en las redes sociales y ya en el 2016 Google, después de ver nuestro crecimiento en la venta de publicidad en su medio, pues se acerca a nosotros y nos convertimos en Google Premier Partner para pymes de Google. Ya luego en el 2014, en el 2014 llega Alexa, en el 2016 llega Snapchat, llega Spotify y ya en el 2019, pues además de vender páginas amarillas impresas, páginasamarillas.com.do, Google Search, Google Display, YouTube, Facebook, pues empezamos a introducir productos como Waze y empezamos una migración de nuestros sistemas a lo interno, empezamos a migrar todo a la nube, todos nuestros aplicativos, todas nuestras bases de datos.
Ahora en el 2020 estamos en el medio de una migración a un nuevo ERP, ya una transformación digital no solamente en la parte de comercialización, sino en la parte interna, porque la parte interna tiene que ir de la mano con esa parte de comercialización. Empezamos nosotros a migrar todo a un nuevo ERP que nos permite ser más flexibles y poder dar un mejor servicio. Y básicamente, y estamos en el proceso de un lanzamiento de ofrecer tiendas online con plataformas de pago, porque es algo que el mercado está pidiendo de alguna forma. Así que mira, Eric, lo más rápido que pude, ahí hablé de lo que ha sido la historia de nosotros como medio dentro de todo lo que estaba pasando mundialmente en términos de transformación digital. Entonces, a ver, vamos a seguir. Recomendaciones que tengo yo, Eric. Mira, yo intenté tratar de aterrizarlo lo más que pude, pero como tú tienes a nivel de... en la audiencia hay de todo, a nivel de sectores. Tenemos construcción, tenemos servicios, tenemos restaurantes. En el público que tenemos, mira, me puse a pensar yo, wow, ¿de qué forma yo puedo dar recomendaciones finales que pueda aplicar a todo, por un tema también de tiempo? Pues mira, lo primero es, hay que empezar. Yo creo que hay que tomar la decisión de empezar. Poco a poco, pero hay que empezar. Nunca va a ser tarde. Lo segundo es, divida su programa de transformación digital por áreas operativas. Y empieza a crear esa cultura digital. O sea, trate de identificar dentro de su organización las necesidades más básicas que tiene transformación digital y empiece con una cultura orientada al cambio. Va a encontrar muchas barreras de restricción internas que se pueden trabajar con una buena dirección hacia ese cambio. Busca asesoría. Búsquese personas que tienen experiencia en transformación digital, ya sea en un área de logística, ya sea en un área de manejo de plataformas de pago, ya sea en un área de instalación de ERPs, lo que sea que usted necesite, busque asesoría. Con eso evita perder tiempo y cometer errores. No subestime la importancia de los datos. En la era digital hay todas unas teorías de Big Data, que no voy a hablar de eso, Eric, pero con los datos y con el manejo de los datos puedes tomar grandes decisiones. O sea que no subestimar en todo este proceso de transformación digital. Amelia, te hago una pregunta muy rápida que está aquí, que está asociada a ese tema, que dice que qué relación tiene el Big Data con la transformación digital, que si es importante el Big Data. Sí, pues claro, claro. Mira, un ejemplo nuestro de transformación digital. Cuando tú pasas de un medio impreso a un medio digital, la tangibilidad del valor que tú agregas está en un momento sensible. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar valor con datos, no con percepción. ¿Me sigues? O sea, el alcance de un anuncio hoy en día, con todo ese tema de digitalización, ahora se transforma en impresiones o en qué cantidad de veces tu anuncio se expone y en qué cantidad de personas referiste a un negocio a través de una consulta de ese anuncio. Cuando me voy directamente a una empresa, es importante el manejo de datos, por ejemplo, en una ferretería. ¿Cuál es el producto que mayor salida tiene? ¿Cuál es el patrón de consumo que hay? ¿En qué momento se consume más ese producto? ¿Cómo yo puedo alinear mi cadena de suministro para que ese producto no me deje de faltar nunca? ¿Quiénes son mis principales clientes? ¿Cuál es la frecuencia de compra de esas personas? Tú manejar y tú entender cuáles son tus indicadores de desempeño o de qué forma tú puedes garantizar inventario o garantizar un servicio o mejorar un servicio a través de data, de ingeniería de data, eso es muy importante. Y tú administrando la empresa sin un sistema que te permita generar ese tipo de reportería o tú tener a alguien que te pueda analizar esa data es sumamente importante. Así que comparar precios, ver estacionalidad, en qué momento surge una demanda en una empresa basado en data histórica que tú hayas podido colectar, pues eso es bastante importante en la adopción de tecnología y en la toma de decisiones de las empresas.
Una cosa, Amelia, me gustaría ver el próximo slide. Yo sé que ahí nos quedan par de bullets. Nosotros le vamos a compartir esta presentación a todos los asistentes, pero me gustaría que tú en 2 minutos nos expliques un poco lo que hay para que nos dé la oportunidad de hacer 2 preguntas, ya que el tiempo se nos agota. Bueno, disculpa, Mary, que me No, pasé. tranquila, es que el tema sin Mira, duda tiene mucho contenido. sí, miren, vuelvo y digo, evalúen la madurez, eso son recomendaciones finales. ¿Dónde estás tú a nivel de maduración digital de tu negocio y hacia dónde quieres ir? Tienes que saber dónde estás y quieres tratar de diseñar una visión digital hacia dónde quieres ir. Luego tienes que hacer un plan de transformación y ese plan tiene que ejecutarse. O sea, estoy diciendo más o menos la ruta crítica. De manera general, cada industria es particular, pero tienes que definir tu visión, tienes que saber dónde estás, definir tu visión, hacer un plan de A a la Z de qué tiene que pasar o qué tiene que suceder para tú transformarte digitalmente en aquellas áreas críticas que lo necesitas, implementar ese plan de transformación tecnológico con un acompañamiento de una cultura fuerte, orientada a esa transformación digital y revisar constantemente. Yo creo que esa es mi recomendación final de todo lo que le expuse aquí de transformación digital, que entiendo que pueda servirle a todos. Una cosa, por aquí tengo una pregunta que nos dice, el reto de toda adaptación a la transformación digital es que sea inclusiva con todas las generaciones de los empleados, de los colaboradores de la organización. ¿Cómo superaron el proceso de digitalización incluyendo a las generaciones menos digitales? Pues primero tiene que venir de dentro hacia afuera. O sea, aquí te digo, Eric, aquí tenemos personas que tienen más de 23 años, 24 años con nosotros, que vivieron la transformación digital. Primero creando una cultura y una pasión por lo que haces. Eso es muy importante. Aquellas personas que realmente sobreviven a procesos de transformaciones grandes, son personas que tienen en su core, en su interior, una gran pasión por lo que hacen. Están identificadas, creen en lo que hacen. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es crear ese amor y esa cultura organizacional que promueva esa pasión y esa creencia en que lo que estamos haciendo es lo que más le conviene a ese público, a ese cliente que tienes. Eso es vital. Número 2, tú tener un plan de comunicación claro de dónde estás y hacia dónde tienes que llegar. Y tú involucrar a todas las personas en el proceso, porque la mayor de las informaciones sobre realmente qué está pidiendo el mercado no lo saben las grandes alturas de las organizaciones, lo sabe la gente que está en la línea frontal. Por lo tanto, esa interacción, esa forma de tú pedir retroalimentación de aquellas personas que son los conocedores del detalle de tu organización es crítico y es vital. Por lo tanto, eso es yo creo que esa ha sido la parte más, y capacitación, entrenamiento, conocimiento, entrenamiento continuo. Yo creo que ese ha sido, y que todo el mundo sepa dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso yo creo que ha sido lo más interesante que ha pasado en este proceso de transformación a nivel de cultura interna. A ver, te tengo 2 preguntas, Amelia, a ver rapidito cómo las concluimos. Número 1, la importancia del liderazgo, dueños, CEO, VPs de las empresas en la implementación de la transformación digital. Si no ocurre, ¿qué se puede hacer? Dice, si no ocurre, ¿qué se puede hacer? Seguir empujando, Eric. Mira, si no viene de arriba para abajo, yo no creo que se dé, sinceramente. ¿Por qué? Porque toda esta transformación requiere de una inversión. Y si tú no tienes involucrados en este tren a los dueños de la empresa, tienes que hacer un buen plan de negocio, tienes que ser un buen mercadólogo, tienes que venderlo muy bien. Definitivamente, si de arriba abajo no viene, es muy difícil. Una de las cosas importantes de nosotros fue que teníamos un board de directores durante este proceso muy interesante. Teníamos al fundador de Yahoo dentro del board en la parte de mercadeo, teníamos al CFO de The Weather Channel como parte de nuestro board de directores. Teníamos un board bastante sofisticado en términos de transformación digital o de experiencia digital, y de verdad, si no viene de arriba abajo,
va a ser muy difícil. O sea, que trate de convencer, trate de demostrar, trate de crear esa visión y trate de venderla a todos los niveles. Pero yo te hago una pregunta que viene del sector educativo y dice, ¿cómo entienden que deberá manejarse la situación de los padres que nunca han encendido un computador y menos una aplicación para el nuevo año escolar? Y con esa terminamos, Amelia. Sí, mira, al final del día todo es un tema educativo. Mi percepción en esto es un tema educativo. Ahora, ¿por qué no? La tecnología ha escalado estratos sociales, así que cualquier persona que no tenga, mi papá, por ejemplo, tiene 80 años. Mi papá usa tecnología, es un fanático de Netflix. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que pensar que no va a suceder? ¿Por qué hay que pensar que no puede pasar? Definitivamente que no, que es un tema de educación, es un tema de poner empeño y claro que sí se puede hacer. O buscar alternativas al final. Y bueno, y eso es un tema del Ministerio de Educación que yo realmente se lo quiero dejar a ellos. Bueno, yo agrego solo algo más y lo digo no solo por educación, sino viéndolo en otros MIPYMES, que al final, como dice Amelia, es un tema de mucha educación. O sea, también el dueño solo no lo logra. O sea, así como hace falta el dueño, también el dueño o directivo o los directivos solo no lo logran. La realidad es que hay que capacitar a todo el mundo porque no es un tema de comprar tecnología. Y eso es importante que quede claro. Es un tema de que cambie la manera en cómo se hacen las cosas. Y eso implica que la gente lo abrace el cambio y lo haga de manera diferente, como Amelia lo viene contando. No es salir a una tienda y comprar un software y comprar computadora. Eso no garantiza que se vayan a utilizar de la manera adecuada. Tiene que haber mucha formación y mucha capacitación. Sin duda, el objetivo de la transformación digital es agregar valor y facilitar el trabajo para ser más productivo. Y si convencemos a la gente de eso, pues creo que no debe ser muy complejo integrarlo, pero requiere mucha capacitación y mucha insistencia. Amelia, muchísimas gracias por participar con nosotros. Le digo a todos muchas gracias también por asistir a este webinar. La próxima semana estaremos hablando de e-commerce, con lo cual también los esperamos el miércoles a las 5 de la tarde. Pueden seguirnos en nuestras redes en Centro MIPYMES Varna, donde también publicamos todas las actividades. Y no olviden que tenemos disponible servicios para pequeñas y medianas empresas de consultoría y formación cofinanciados con fondos del Ministerio de Industria y Comercio, sin costo para las empresas. Entonces, muchísimas gracias, Amelia, muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Gracias a ustedes. Chao.